Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a ver el tema de el cálculo de porcentajes. Vamos a ver cómo averiguar qué cantidad representa X porcentaje de otra cantidad y también vamos a ver cómo averiguar qué porcentaje representa una cantidad de un total. Son dos cosas diferentes. Este tema, amigos, amigas, yo considero que es muy importante y todos y todas deberíamos conocerlo sí o sí. Entonces, sin más, empecemos. Muy bien, aquí tenemos ya en Excel una tablita. Capturamos aquí 5 artículos, la cantidad que vendimos de cada uno de ellos y el precio. Se nos pide que obtengamos, que averigüemos el importe, el impuesto y el total. El importe es nada más la cantidad por el precio. Vamos a copiar esta fórmula a los demás y ahí está. El total. El total es el importe más el impuesto. Igual copiamos a los demás, ahí está. Ok, hasta aquí los importes y totales son exactamente el mismo, porque aún no calculamos el impuesto. Ok, vamos a ver. Yo estoy en México y aquí en México el impuesto que le llamamos aquí IVA son las siglas de impuesto al valor agregado. Aquí en México es el 16%. En su país puede ser otro. Pero bueno, para el ejemplo vamos a utilizar este del 16%. Muy bien. Tenemos que averiguar entonces cuánto es el 16% de 2,000 pesos. ¿Cuánto es el 16% de 960, de 1800, de 2250 y de 2700? Ok, vamos a ver. Al porcentaje también se le conoce como el tanto por ciento. Y es que literalmente es eso. Es un tanto por cada ciento, por cada 100. Si decimos el 10%, el 10% de 200 pesos, en 200 tenemos 200, o sea, 2 veces 100, ¿cierto? Entonces tomaríamos 10 de cada 100. Y como son 200, serían 2 veces 10, son 20. Entonces el 10% de 200 es 20. Es un tanto por cada ciento. Ok, ese tanto por ciento lo representamos en fracción. Vamos a ver. Voy a poner aquí en esta celda, en B8, el formato de porcentaje. Ya está. Si yo dijera el 5%, ahí está, 5%. Voy a cambiar este formato de porcentaje a un formato general, Y vean, ese 5% está representado como 0.05. Por eso cuando calculamos un porcentaje, si queremos el 5%, decimos en este caso 2000 por 0.05. Ah, pero si quisiera yo el 5%, voy a pasarlo otra vez al formato de porcentaje
Y voy a poner ahora el 50%. 50%. Lo voy a poner otra vez en su formato general, normal, por así decirlo, y vean que es el 0.5 o 0.5, porque el 0 a la izquierda, pues no vale, no cuenta. Vean, así es como se maneja. Se convierte ese tanto por ciento que queremos averiguar a decimal. Si yo quisiera averiguar el 10%, vamos a ponerle por ciento, ese 10% es 0.1 o 0.10, es lo mismo. Vamos a ver. Entonces, ya sabemos que ese tanto por ciento hay que representarlo como fracción, como decimal. Entonces, si yo quisiera saber el 10% de 2000, que es el importe de los teclados, aquí, en impuesto, igual, yo podría decir el importe, este que está aquí, 2000 en D2, por 0.10 o 0.10, es lo mismo, 0 a la izquierda no vale, no cuenta. Voy a copiar esto a las demás celdas. Ahí está. De 2000, el 10%, aquí lo hicimos con 10% en el ejemplo, el 10% es 200. De 960 son 96 pesos. Voy a poner aquí la formulita que utilicé a manera de texto, solamente para que la tengamos aquí como ejemplo. Usamos esta, de 2 por 0.1. Ok, así es como se maneja internamente. Si nosotros queremos calcularlo directamente así, con la fracción como ahorita, está bien. Pero nos complicamos mucho con los ceros a la izquierda, el punto, es mucho relajo. Por ejemplo, si quiero el 5%, debo ponerle 0.05. Pero si quiero el 50, es 0.5, sin el 0 antes del 5. ¿Me explico? Entonces ahí es mucho jugar con el 0 a la izquierda y el punto decimal. Vamos a evitarnos todo eso utilizando mejor aquí en Excel el operador de porcentaje. Yo aquí usé esta de 2 por 0.1 o 0.10, que es lo mismo, para averiguar el 10% de todas estas. También pude haber hecho esto, el importe que está en D2 por el 10 y le pongo por ciento. Ya vimos que con el por ciento, el formato de porcentaje, Excel automáticamente me lo convierte a fracción. Y vean que es exactamente lo mismo. Voy a copiar esta formulita a las demás y vean, 200, 200, 96, 96, 180, 180, es lo mismo. Voy a colocar aquí abajo, a manera de texto, la fórmula que usamos ahora, aquí. Vean, estas dos son o hacen exactamente lo mismo. Lo voy a hacer un poquito más grande para que la puedan ver mejor. Ahí está. ¿Ok? Ya cada quien aquí decidirá cuál le parece mejor, cuál le parece más fácil. Para mí es más sencillo con la segunda. Nos evitamos el estar jugando con el 0 a la izquierda y con el punto. Ok, aquí lo que hicimos fue calcular el 10%, pero dijimos que es el 16% del impuesto. Vamos pues nada más a corregirlo, voy a dar F2 y voy a ponerle por el 16%. Enter.
Voy a volver a copiar la fórmula ya corregida a las demás. Ahí está, el 16% de 2,000 son 320 pesos. Aquí yo lo calculé, yo lo hice utilizando el formato de porcentaje. Si quisiéramos hacerlo directamente con la fracción, tendría que ser por 0.16. Pero volvemos a lo mismo, hay que jugar con el punto y el 0 a la izquierda. ¿Ok? Entonces, para no complicarnos, podemos manejarlo así, como está aquí, por 16%. Muy bien. Así de fácil averiguamos qué cantidad representa X porcentaje. En este caso, qué cantidad representa el 16% de 2,000 o de 960 o de 1,800. Ok, es una manera de calcular el porcentaje, la cantidad. Pero vamos a ver. Tenemos ahora este caso. Fíjense bien. Son las votaciones. Tenemos al Partido Verde, el Azul y el Colorado. Y aquí tenemos los votos de cada partido. Ok, vamos a ver en total cuántos votos tenemos, cuántas personas votaron. Ok, vamos a sumar este rango que va desde B15 hasta B17. Ok, ahí está. Vamos a ver. Del Partido Verde hubo 45,000 votos, del Azul 78,000, del Colorado 19,800. En total, por los tres partidos, fueron 142,800 votos. Personas, whatever, como sea. Ok, podemos decir que el 100%, el total de los votos, o de las ventas, o de lo que sea, aquí para el ejemplo son votos. El total, que es en este caso 142,800, es el 100% de los votos. ¿Estamos de acuerdo? Esta cantidad, el total es el 100% de los votos. ¿Ok? Me piden a mí que averigüemos qué porcentaje es 45,000 de 142,800. ¿Qué porcentaje es 78,000 de 142,800? ¿Y qué porcentaje es 19,800 de 142,800? Vean que no es como el caso anterior. Aquí conocemos la cantidad. Vamos a averiguar el porcentaje. Acá conocíamos el porcentaje que queremos, el 16. Que averiguamos la cantidad. Estamos al revés, por así decirlo. ¿Ok? En el primer caso, que queríamos saber cuánto es el 16% de X cantidad, o cuánto es el 10%, el 5%, lo que sea. Es una simple multiplicación. La cantidad, en este caso el importe, por el 16% o por el 5% o por el 3.5%, lo que queramos. La multiplicación y ya está. Ok, pero aquí tengo que saber o averiguar el porcentaje de la cantidad. Ok, vamos a ver. En estos casos vamos a utilizar la famosa regla de 3. Aquí decimos, por ejemplo, 142,800 es el 100%. 142,800 es el 100%. Entonces, 45,000, ¿qué porcentaje es?
Si 142.800 es el 100%, entonces 45.000, ¿qué porcentaje es? Vamos a ver, aquí vamos a multiplicar 100 por la cantidad y dividimos entre el total. 100 por la cantidad entre el total. Sería así. Esto, 100 por esta cantidad entre el total. Y me dice que es el 31.5126 bla 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 por ciento. Si quisiera saber no de 45.000, sino de 78.000, es 54.62%. Y de 19.800 es 13.86%. Vamos a ver. Ya sabemos el procedimiento, la regla de 3. 100 por la cantidad entre el total. Me va a decir qué porcentaje representa esa cantidad del total. Ok, pero aquí, cuando hagamos aquí la fórmula y la copiemos a las demás celdas, vamos por ahí a encontrarnos con algo que ya vimos en un video anterior, que son las direcciones de celda relativas, absolutas y mixtas. Vamos a ver si nos acordamos, ¿ok? Vamos a ver. El procedimiento dice que es 100 por la cantidad, en este caso 45.000, entre el total, que es este que está acá, 142.800, que está en la celda B18. Ok, enter. Y me dice que es 31.51, bla, 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 bla. ¿Ok? 45.000 representa el 31.51% de 142.800. Ok, vamos a ver. Voy a copiar esta formulita a estas otras dos. Y vean lo que les decía. El procedimiento es correcto, está bien. Pero ¿qué pasó aquí? Vamos a poner esto aquí, la fórmula a manera de texto, para que vayamos revisando y veamos qué hicimos mal. Ok, esta es la fórmula, digamos, inicial. Al copiarla, como usamos puras direcciones relativas, este tema ya lo vimos en un video anterior, ya lo expliqué antes. Dijimos que las relativas, al copiar a las demás celdas, automáticamente incrementa el número de la fila en este caso. Copiamos hacia abajo. La inicial dice 100 por B15. B15 son los votos del verde. Está bien, entre B18, que es el total. Perfecto. Pero al copiarla una celda hacia abajo quedó ese B15 como B16. 100 por B16. B16 tiene los votos del Partido Azul. Está bien. Entre B19. Aquí empieza el problema. ¿Qué tenemos en B19, amigos, amigas? Nada. Cero. Y en el de abajo se convierte en B20. Uno más abajo todavía. Está en blanco. Es cero. Y dividir entre cero es un error. Por eso marca aquí error de división entre cero. Aquí lo que queremos, lo que necesitamos es que esta celda del total, al copiar a las demás, no cambie su número de fila, no se mueva. Y para eso vimos ya en un video anterior, por ahí pueden revisarlo, pueden buscarlo ahí en el canal. Tenemos que manejar esta dirección B18 como absoluta. Ahora sí, ya la corregí, voy a volver a copiarla. Ahí está. Si yo sumo estos tres porcentajes, estas tres cantidades, me tiene que dar, por lógica, el 100%. Si dijimos
que 142.800 el total, vean, es el 100%. 142.800 es el 100%. De esto, 45.000 es el 31 punto y algo, 78.000 el 54 punto y algo. Ok, está bien. Pero, ¿qué creen? Yo quiero darle a esto el formato de porcentaje. Si yo a esto lo selecciono y digo, le voy a poner el formato de porcentaje, vean qué pasa. Me dice que es el 3.151%, el 5.000 y tantos por ciento. Esto está mal. ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver. Fíjense muy bien. Voy a poner aquí un 5 y aquí un 8. Los voy a seleccionar. Fíjense muy bien, por favor, aquí. Mucha atención. Un 5 y un 8. Les voy a dar el formato de porcentaje y vean qué pasa. Le puse el formato de porcentaje, el símbolo de porcentaje, sí, pero ¿qué más hizo? Yo escribí un 5 y un 8. Cuando le pusimos el formato de porcentaje, me lo multiplicó por 100. Quedó como 500 y como 800. Ok, entonces, si yo quiero darle a esta cantidad, a este resultado, que es el porcentaje que representa cada cantidad, yo quiero ponerle el formato de por ciento. Si lo quiero así, entonces en nuestra fórmula vamos a omitir ya el 100 porque ya el puro formato de porcentaje lo multiplica por 100. Entonces eliminamos ese 100 y dejamos únicamente la división de la cantidad entre el total, nada más. Voy a volver a copiarlo. Ahí está. Vean que aquí la suma me dio 1. ¿Por qué? Porque a este no le puse el formato de porcentaje. Se lo voy a poner y ya me dice que es el 100%. Muy bien. Ahí está. Ya vimos cómo averiguar qué cantidad representa X porcentaje. Y cómo averiguar qué porcentaje representa X cantidad. ¿Ok? Vamos a ver ahora, ya para terminar, algunos ejemplos. Vamos a ver. El primero. Dice, a un tanque de gas con capacidad para 300 litros le ponemos 60 litros. ¿Qué porcentaje del tanque está ocupado? Ya vimos aquí dos casos o dos maneras de cómo sacar los porcentajes. Aquí al tanque le caben 300 litros. Es el total que le cabe al tanque, 300. Pero tiene nada más 60. Si le pusiéramos al tanque 300 litros, estaría al 100% de su capacidad. ¿Estamos de acuerdo? Lleno. Tiene el total, todo lo que le cabe. Pero no, tiene nada más 60 litros. ¿Qué hacemos aquí? Ok, aquí usamos la famosa regla de 3. Decimos 100 por, en este caso, la cantidad, que son 60 litros, entre 300. ¿Ok? Y damos Enter. Tiene el 20%. El 20%. O sea, la quinta parte. Ok. Aquí nos dicen, en el número 2, un automóvil cuesta 400,000 pesos y hay que pagar un impuesto del 16%. Aquí está el precio, 400,000. Yo quiero saber cuánto más tengo que pagar, aparte de los 400,000 pesos. Ya sé que es el 16%, pero ¿cuánto es el 16% de 400,000? Ok.
tal como hicimos para averiguar el impuesto de los teclados y el mouse y lo demás. Esta cantidad por el 16%. Enter. Me dice que el 16% de 400,000 son 64,000 pesos. Entonces pagaríamos en total por el automóvil 464,000 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Ok, el último. Dice, una computadora cuesta 12,000 pesos ya con el impuesto del 16% incluido. Queremos saber el precio antes del impuesto. Ok, vamos a ver. Eso está interesante. Cuesta 12,000 pesos. Total, ya con el impuesto. Acá, si hacemos la suma, nosotros diríamos, bueno, el auto me cuesta 400,000 más lo del impuesto. En total son 464,000. Ya sé que el precio antes del IVA era 400,000. Pero aquí me dicen, te cuesta esto, 12,000 ya con el impuesto. ¿Ok? Y por lo que sea, en la oficina, mi jefe o quien sea, quiere saber o quiere que le desglose yo las cantidades. ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto pagamos de impuesto? Para que sean los 12,000 pesos. Ok, vamos a ver. En el de arriba, vamos a ver otras dos maneras de obtener, de calcular porcentajes o cantidades sin un porcentaje. Yo aquí hice dos operaciones. Primero, aquí averigüé cuánto es el 16% de 400,000. Una operación. Y luego, acá hicimos una suma. Sumamos el precio más el impuesto. Y tenemos el total, lo que vamos a pagar finalmente, que son 464,000 pesos. Lo hicimos en dos. En dos. Ok. Pudo haber sido en una sola, si decimos esto, 400,000 por, si decimos por 1, me va a dar exactamente la misma cantidad, el mismo número, ¿están de acuerdo? Si decimos 5 por 1, me da 5. 20 por 1, me da 20. Pero si decimos por 1.16, 1.16. ¿Recuerdan que dijimos que el porcentaje se calcula realmente, internamente, con decimales? El 50% es 0.5. Si yo dijera 1.5 me da 1, los 40,000, y el 0.5, es decir, otra mitad. Aquí es 1.16. Me va a dar una vez la cantidad y su 16%. Vamos a ver. Y vean que me da exactamente lo mismo y lo hicimos con una sola operación. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. 464,000. En una sola. Acá fue en dos pasos, por así decirlo. Primero obtuvimos el impuesto y luego sumamos precio e impuesto. Ok, aquí es al revés. Aquí yo quiero saber cuánto es el precio sin el impuesto. Ok, si yo quiero aquí averiguar o incrementarle ya el impuesto, que es el 16%, es por 1.16. Si el impuesto fuera el 10%, pues por 1.10. Si fuese el 5%, pues por 1.05. Si fuese el 50%, por 1.5. Multiplicamos. Pero si yo quiero quitarle ese porcentaje, vamos a dividir. Vamos a ver. Yo aquí diría el precio que está aquí en F17 y que son 12,000 entre 1.16.
1.16. No por, entre 1.16. Vamos a dar enter. Y me dice que el precio de esta computadora sin el impuesto del 16% o antes del impuesto es de 10.344.83 pesos. Vamos a ver si es cierto. Vamos a calcular el 16% de estos 10.344.83%. Decimos esto que está aquí en G17 por el 16%. Y me dice que el 16%, el impuesto de la computadora que cuesta 10.344.83, es de 1.655.17. Entonces, estarán de acuerdo que si sumamos el precio de la computadora sin el impuesto, más el impuesto que ya calculamos, me tiene que dar esto de acá, ¿cierto? Ahí está, 12.000. Voy a poner aquí, a manera de texto, la formulita para que la tengamos ahí. Ahí está, fue esta. Cuando quieran ustedes averiguar un precio antes del impuesto, pueden hacerlo así, con una división entre 1 punto y el impuesto. Si es 10%, 1.10. Si es el 5, 1.5, etc. ¿Ok? Muy bien, amigos, amigas, ahí tenemos ya varios ejemplos del cálculo de porcentajes. Espero les sea de mucha utilidad, que estén muy bien, cuídense mucho, por favor. Hasta la próxima.